El agua caliente caía sobre mi piel mientras me dejaba llevar por la rutina de cada mañana. La fragancia del gel de ducha llenaba el pequeño baño, un aroma a lavanda que siempre me había parecido reconfortante. Sin embargo, en ese instante una sensación de vacío comenzó a invadirme. Miré hacia el espejo empañado y vi reflejada a una mujer que había dejado de ser la protagonista de su propia historia. La monotonía del matrimonio se había convertido en un eco constante en mi vida. Las risas que solían llenar nuestro hogar se habían desvanecido, reemplazadas por conversaciones superficiales y rutinas predecibles. Mi esposo y yo habíamos sido una pareja apasionada, pero ahora éramos dos extraños compartiendo un espacio. Mientras el agua seguía fluyendo, mis pensamientos vagaban hacia lo que había sido y lo que podría haber sido. De repente un ruido inusual interrumpió mis reflexiones. Un sonido sutil, casi imperceptible, provenía del exterior. Me detuve un momento intentando identificarlo entre el murmullo del agua. Fue entonces cuando escuché una voz femenina que resonó en el pasillo: «Hola, soy la nueva vecina». La frase me sorprendió, no esperaba visitas en ese momento y mucho menos que alguien se presentara con tanta confianza. Con el corazón acelerado, me apresuré a terminar mi ducha y envolví mi cuerpo en una toalla antes de salir del baño. La curiosidad me empujaba hacia la puerta mientras mis pensamientos giraban en torno a esa nueva presencia en mi vida. ¿Quién sería? ¿Qué historias traería consigo? Al abrir la puerta me encontré con una mujer joven, de cabello rizado y ojos brillantes que parecían absorber cada detalle a su alrededor. Su energía era contagiosa y contrastaba con la pesadez que sentía en mi interior. «Hola, soy tu vecina de al lado», continuó con una sonrisa amplia. «Me mudé ayer y pensé en presentarme». La conversación fluyó con facilidad mientras intercambiábamos palabras sobre nuestros hogares y las peculiaridades del barrio del Carmen. A medida que hablábamos recordé momentos felices de mi juventud, las risas compartidas con amigos en las plazas llenas de vida y los atardeceres junto al mar. Aquellos recuerdos se sentían lejanos pero vívidos. «¿Te gustaría tomar un café algún día?», preguntó la vecina con un brillo travieso en sus ojos. Un impulso interno me llevó a aceptar su invitación sin pensarlo demasiado. La idea de compartir un café con alguien nuevo despertó algo dentro de mí que creía perdido, la posibilidad de conexión humana genuina. Mientras regresaba a mi habitación, no podía evitar recordar cómo solía ser antes. Los días llenos de aventuras y descubrimientos inesperados se habían desvanecido entre las sombras del matrimonio monótono. Sentí nostalgia por esos momentos vibrantes donde todo parecía posible. Pasaron unos días antes de que pudiera cumplir con nuestra promesa de café. La rutina diaria seguía arrastrándome como un río caudaloso, sin embargo, cada vez que pensaba en ella, una chispa de emoción iluminaba mi corazón cansado. Finalmente llegó el día acordado. La vecina llegó puntual y trajo consigo unas galletas recién horneadas que llenaron la casa con un aroma dulce e irresistible. Nos sentamos en la mesa del comedor mientras conversábamos sobre trivialidades, recetas familiares, anécdotas sobre mudanzas pasadas y las peculiaridades del barrio. Sin embargo, detrás de esas charlas ligeras había algo más profundo gestándose entre nosotras. Era como si ambas estuviéramos buscando respuestas ocultas a preguntas no formuladas sobre nuestras vidas. «¿Siempre has vivido aquí?», le pregunté mientras tomaba un sorbo de café. «No», respondió ella con sinceridad. «He estado mudándome mucho últimamente y buscando algo más». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar. A medida que compartíamos historias personales, comencé a sentirme más conectada con ella. Era como si nuestras almas estuvieran entrelazándose lentamente entre risas y miradas cómplices. En ese instante fugaz, olvidé mis preocupaciones diarias y el vacío emocional que había estado cargando durante tanto tiempo. Pero esa conexión también trajo consigo una sombra inquietante. La culpa comenzaba a asomar su cabeza entre mis pensamientos más oscuros. ¿Era correcto sentirme atraída por alguien tan diferente? ¿Acaso estaba traicionando a mi esposo al experimentar esta nueva emoción? El tiempo pasó rápidamente entre conversaciones profundas y risas espontáneas. Cada momento compartido parecía sacarme más allá del abismo emocional donde llevaba atrapada años enteros. Sin embargo, cuando nos despedimos aquella tarde soleada,
algo cambió dentro de mí nuevamente, el eco del vacío regresó más fuerte que nunca mientras ella se alejaba hacia su hogar vecino. A solas nuevamente frente al espejo empañado del baño después de aquel encuentro revelador, comprendí que había comenzado a cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma, y lo que deseaba realmente en esta vida llena de decisiones inciertas. La atracción hacia esa nueva vecina era innegable, sin embargo, también era aterradora porque representaba todo lo prohibido e inesperado al mismo tiempo. Mientras me preparaba para dormir esa noche no podía dejar de pensar en ella. Sus ojos brillantes seguían apareciendo ante mí como faros luminosos guiándome hacia lo desconocido. ¿Sería este solo el comienzo? La mañana siguiente el sol se colaba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido. Me encontraba en la cocina, preparando el desayuno como lo hacía cada día. Sin embargo, mi mente no estaba en la rutina. Pensaba en la nueva vecina, en su sonrisa y en la conexión que había sentido al hablar con ella. Era un pensamiento que me llenaba de inquietud. Mientras el café goteaba lentamente, recordé cómo se había presentado. Su voz suave y segura resonaba aún en mis oídos. «Hola, soy tu nueva vecina», había dicho con una sonrisa que parecía desafiar la monotonía de mi vida. Me había sorprendido lo fácil que resultó conversar con ella, como si hubiésemos sido amigas desde siempre. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Era ella. Al abrir la puerta, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿Te gustaría tomar un café?», preguntó, su mirada llena de curiosidad. No pude negarme. Nos sentamos en la pequeña mesa del balcón, disfrutando del aroma del café y del murmullo lejano de la ciudad. La conversación fluyó naturalmente, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas y nuestros sueños olvidados. Ella hablaba de su mudanza a Valencia y cómo esperaba encontrar un nuevo comienzo aquí. «Siempre he querido vivir cerca del mar», comentó mientras miraba hacia el horizonte. Sus ojos brillaban con una pasión que hacía tiempo no veía en mí misma. La culpa me acechaba mientras escuchaba sus palabras, cada risa compartida era un recordatorio del vacío que sentía en mi matrimonio. Intenté no pensar en ello, pero era difícil ignorar esa sombra que se cernía sobre mí. En un momento de vulnerabilidad, compartí mis propias inquietudes sobre mi vida actual. Hablé sobre los días que se deslizaban uno tras otro sin emoción, sin sorpresas. La vecina me escuchó atentamente, sus ojos reflejaban comprensión y empatía. «Todos merecemos ser felices», dijo suavemente, tocando mi mano por un instante antes de retirarla rápidamente como si hubiese cometido un error. Esa simple acción encendió algo dentro de mí, una chispa que creía extinguida. Mientras continuábamos conversando, el tiempo pareció detenerse. Las risas se transformaron en miradas más profundas, el aire entre nosotras se volvió denso con una energía palpable e inconfundible. La tarde avanzó sin prisa, los colores del atardecer pintaban el cielo mientras nos encontrábamos inmersas en nuestra burbuja privada. En un momento inesperado, nuestras manos se tocaron nuevamente al alcanzar la misma taza de café. Fue como si el mundo exterior desapareciera por completo, solo existíamos nosotras dos y ese instante suspendido en el tiempo. «¿Qué estás buscando realmente?», le pregunté sin pensar demasiado en las palabras que salían de mi boca. «Busco sentirme viva», respondió ella con sinceridad desgarradora. Un silencio pesado siguió a su respuesta mientras ambas reflexionábamos sobre lo dicho. La conexión entre nosotras era innegable, cada palabra parecía acercarnos más a esa frontera que nunca había imaginado cruzar. En ese momento vulnerable compartido, algo cambió entre nosotras. Nos acercamos lentamente hasta que nuestras bocas se encontraron por primera vez, nos besamos. Fue un roce suave pero electrizante que dejó una marca indeleble en mi corazón. El beso duró solo unos segundos antes de separarnos abruptamente, como si hubiésemos despertado de un sueño profundo y peligroso al mismo tiempo. «Esto no debería haber pasado», murmuré mientras intentaba recuperar la compostura. Ella asintió lentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y miedo, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa e irreversible. La tarde terminó con promesas silenciosas flotando entre nosotras mientras nos despedíamos a regañadientes. Regresé a casa sintiendo una mezcla abrumadora de emociones,
alegría por haber sentido algo tan genuino y miedo por las repercusiones que eso podría acarrear. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro iluminado por el sol del atardecer y recordaba el roce suave de sus labios contra los míos. La culpa me atormentaba mientras pensaba en mi esposo esperándome al otro lado del pasillo. Él también merecía saber lo que estaba sucediendo dentro de mí, o tal vez no podía soportar ser honesta conmigo misma ni con él. Los días siguientes fueron confusos y llenos de tensión emocional. Cada vez que veía a la nueva vecina desde lejos sentía como mi corazón latía más rápido, cada encuentro casual se volvía más complicado y cargado de significado oculto. Una tarde decidí invitarla a participar en una actividad cultural local, una fiesta tradicional valenciana donde las calles se llenan de música y colorido ambiente festivo. Quería conocerla mejor sin las sombras del pasado asediándonos constantemente. Ella aceptó encantada, prometiendo traer algo típico para compartir, unas tapas, dijo sonriendo como si ya supiera lo mucho que deseaba pasar tiempo juntas fuera del encierro cotidiano. El día llegó lleno de luces brillantes y risas resonantes por toda Valencia, los aromas a paella flotaban por los aires mientras caminábamos juntas entre la multitud vibrante y llena de vida. Sin embargo, cada mirada furtiva entre nosotras contenía secretos profundos e inexplorados que amenazaban con salir a la superficie. A medida que avanzábamos por las calles adoquinadas del barrio del Carmen, sentí como nuestro vínculo se fortalecía aún más, era como si todas las dudas comenzaran a desvanecerse ante la intensidad del momento compartido. Sin embargo, también empezaron a surgir preguntas inquietantes, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra conexión? La presión aumentaba junto con mis sentimientos encontrados sobre lo correcto e incorrecto dentro de esta situación tan compleja. A medida que caía la noche sobre Valencia y las luces comenzaron a brillar más intensamente alrededor nuestro, comprendí profundamente lo arriesgado e impetuoso que podía ser este nuevo camino, pero también sabía muy bien lo vacía que me sentía sin arriesgarme al menos una vez más para encontrarme realmente viva. La Plaza de la Virgen estaba llena de vida, como siempre. Las risas y los murmullos se entrelazaban con el aroma a churros recién hechos que salían de un puesto cercano. Me encontraba allí, rodeada de gente, pero en mi interior solo había un caos silencioso. La conexión con la nueva vecina se había intensificado, y cada vez me costaba más ignorar los sentimientos que me invadían. Mientras caminaba por las calles empedradas del barrio del Carmen, recordaba el momento en que nuestros labios se encontraron. Fue un instante fugaz, pero su efecto resonaba en mí como un eco interminable. La culpa me perseguía, pero al mismo tiempo sentía una chispa de vida que creía perdida. La rutina monótona de mi matrimonio se sentía aún más pesada en comparación con esa nueva emoción. En el festival, todo parecía brillar con más intensidad. Las luces colgantes iluminaban los rostros sonrientes a mi alrededor, pero yo no podía dejar de pensar en ella. El sonido de la música y las conversaciones se desvanecía cuando la imaginaba cerca de mí. La atracción era innegable como un imán que me atraía hacia su mundo. Cuando nuestras miradas se cruzaron entre la multitud, el corazón me dio un vuelco. Era como si el tiempo se detuviera por un breve momento. Ella sonrió y ese gesto hizo que mi pecho se llenara de calidez. El miedo a ser descubierta seguía presente, pero había algo en su mirada que me animaba a seguir adelante. Al caminar hacia ella, la multitud parecía desvanecerse. Cada paso era una mezcla de nerviosismo y emoción. Me pregunté si ella también sentía lo mismo o si solo era yo quien estaba atrapada en esta vorágine emocional. ¿Te gustaría bailar?, le pregunté mientras la música envolvía el aire. Claro, respondió con una sonrisa que iluminó su rostro. A medida que nos movíamos al ritmo de la melodía, mis dudas comenzaron a disiparse momentáneamente. En esos instantes compartidos, todo parecía posible y el peso del mundo exterior se desvaneció. Sin embargo, el temor regresó cuando recordé a mi esposo esperando en casa, ajeno a lo que estaba sucediendo en mi corazón. La culpa se mezclaba con la felicidad efímera del momento y no sabía cuánto tiempo podría soportar esta doble vida. A medida que avanzábamos por el festival, cada risa compartida era un recordatorio del vacío que sentía en mi matrimonio. Mis pensamientos divagaban entre lo prohibido y lo correcto,
la balanza parecía inclinarse hacia lo desconocido cada vez más. Después de bailar durante un rato, encontramos un rincón apartado donde podíamos hablar sin ser interrumpidas por la multitud bulliciosa. No puedo creer cómo ha cambiado todo desde que llegaste, le dije casi en susurros, sintiendo cómo las palabras salían sin filtro. Yo tampoco, respondió ella con sinceridad en sus ojos. A veces siento que esto es un sueño del que no quiero despertar. Las luces parpadeantes nos envolvían mientras nuestras manos buscaban contacto involuntariamente. En ese espacio seguro lejos del bullicio del festival, nuestras almas parecían encontrarse una vez más. El tiempo pasó volando y pronto nos dimos cuenta de que debíamos regresar antes de ser extrañadas por otros conocidos o incluso por nuestras familias. Sin embargo, antes de irnos decidimos dar un último paseo por las calles iluminadas. Mientras caminábamos juntas bajo las estrellas brillantes sobre Valencia, no podía evitar sentirme viva como hacía mucho tiempo no experimentaba. Era como si cada paso resonara con posibilidades infinitas y mis preocupaciones comenzaran a desvanecerse lentamente. De repente, al girar una esquina hacia una calle menos transitada, nuestros ojos se encontraron nuevamente y comprendí lo inevitable: había algo más allá de nuestra conexión inicial. Era una atracción profunda e intensa que desafiaba cualquier lógica o razón. Fue entonces cuando ocurrió: nuestros labios se encontraron nuevamente en un beso lleno de promesas e incertidumbres. Fue breve pero suficiente para encender aún más esa chispa entre nosotras. Al separarnos rápidamente debido al temor a ser vistas, sentí como mi corazón latía con fuerza mientras buscaba su mirada. «Esto es arriesgado», dijo ella con voz temblorosa mientras intentábamos recuperar el aliento. «Lo sé», respondí sintiendo como la realidad comenzaba a cerrarse sobre mí nuevamente. Ese instante mágico no podía durar para siempre. La noche avanzó rápidamente y decidimos regresar a casa antes de perder completamente el control sobre nuestras emociones y deseos ocultos. Pero mientras caminábamos juntas hacia donde nos separaría la realidad cotidiana, sabía que nada volvería a ser igual después de esa noche mágica. Los días siguientes fueron una mezcla confusa entre la rutina diaria y esos momentos robados donde nuestras miradas se cruzaban cargadas de significado oculto. La presión aumentaba cada vez más. Mi corazón anhelaba algo más profundo mientras mantenía las apariencias frente a todos los demás. La incertidumbre comenzó a apoderarse de mí cuando recibí una invitación para asistir al próximo evento social del barrio. Sería una oportunidad para vernos nuevamente sin levantar sospechas ni miradas curiosas sobre nosotros dos. Sin embargo, también sabía que este encuentro podría ser peligroso para ambas. Las consecuencias podrían ser devastadoras si alguien llegara a descubrir lo nuestro antes de estar listas para enfrentar lo inevitable. Consciente del riesgo inminente al cual me expondría al aceptar esa invitación y asistir al evento social junto a ella, sin importar lo emocionante o liberador que pudiera resultar, entendí que debía tomar decisiones difíciles sobre lo que realmente quería para mi futuro emocionalmente tambaleante. Mientras tanto, mi esposo continuaba inmerso en su rutina habitual sin darse cuenta del conflicto interno desgarrador por el cual atravesaba día tras día. Su falta de atención solo intensificaba mis sentimientos encontrados respecto a nuestra relación matrimonial vacía frente al nuevo mundo lleno de posibilidades ante mí gracias a esa nueva vecina tan especial. Con cada día pasándome como sombras fugaces llenas tanto dolor como anhelos ocultos dentro mío, ¿sería capaz finalmente enfrentar mis emociones? ¿Podría encontrar valor suficiente para arriesgarlo todo por aquello tan profundo e inesperado? La respuesta comenzaría pronto. La tarde se deslizaba suavemente, el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios del barrio. La luz dorada se colaba por la ventana, iluminando la habitación donde me encontraba. Me sentía atrapada en un torbellino de emociones, una mezcla de miedo y deseo que me mantenía en vilo. La nueva vecina había despertado algo en mí que creía perdido para siempre. Era como si cada mirada compartida, cada risa, cada momento juntas, abriera una puerta a un mundo desconocido. Habíamos pasado la noche juntas en su casa. La conversación fluía con una naturalidad sorprendente. Entre risas y confidencias, el tiempo parecía detenerse. La presión social y el juicio ajeno parecían desvanecerse en ese refugio privado que habíamos creado. Sin embargo, al despertar, una sombra de duda se cernía sobre mí. ¿Qué significaba todo esto?
¿Era posible que estuviera dispuesta a arriesgar mi vida actual por algo tan incierto? Mientras me preparaba para enfrentar otro día en mi rutina habitual, no podía evitar recordar los momentos compartidos con ella. Su risa resonaba en mi mente como una melodía olvidada que ahora deseaba escuchar repetidamente. Pero la realidad me golpeó con fuerza cuando un amigo en común mencionó planes para una reunión en la plaza del barrio. Las palabras resonaron como un eco aterrador: no quiero que te vean con ella. Esa advertencia se convirtió en un peso sobre mis hombros. Al salir de casa, el aire fresco de Valencia me envolvió, pero no logró despejar las nubes que cubrían mis pensamientos. Caminé por las calles empedradas del barrio del Carmen, sintiendo como los murmullos de la ciudad se entrelazaban con mis inquietudes internas. Las conversaciones animadas a mi alrededor parecían ajenas a mi tormento personal. El encuentro en la plaza estaba lleno de risas y charlas animadas sobre la vida cotidiana, pero yo no podía concentrarme. Mis ojos buscaban su figura entre la multitud, deseando encontrarla y al mismo tiempo temiendo lo que eso significaría. Cuando finalmente apareció, su sonrisa iluminó el lugar. Sin embargo, al mirarla sentí un escalofrío recorrerme. ¿Cómo podría seguir ocultando lo que sentía? El momento llegó cuando nuestros caminos se cruzaron al final de la reunión. Nos alejamos del bullicio hacia un rincón más tranquilo donde podíamos hablar sin ser interrumpidas. El aire era denso con palabras no dichas y emociones reprimidas. ¿Te gustaría dar un paseo?, pregunté casi sin pensarlo. Ella asintió con una sonrisa tímida y comenzamos a caminar por las calles tranquilas del barrio. Cada paso era un recordatorio del abismo entre lo que deseaba y lo que debía hacer. Mientras caminábamos compartimos historias sobre nuestras vidas pasadas y sueños olvidados, cada palabra acercándonos más a un precipicio emocional del cual temía caer. Al llegar a una pequeña plaza adornada con flores de colores vibrantes, nos detuvimos por un momento. A veces siento que estoy atrapada, confesé. Como si viviera una vida prestada. Ella me miró fijamente, sus ojos reflejaban comprensión y complicidad. Yo también, respondió suavemente. Pero hay formas de liberarse. El silencio nos envolvió mientras nuestras miradas se mantenían fijas. El mundo exterior desapareció por completo hasta que el impulso nos llevó a acercarnos aún más. Pasamos la noche juntas nuevamente. Esta vez fue diferente porque ya no había vuelta atrás. En esa burbuja ajena a la realidad, todo parecía posible. Los miedos se desvanecieron mientras discutíamos nuestros deseos más profundos bajo las estrellas brillantes de Valencia. Sin embargo, al amanecer sentí una punzada de culpa recorrerme como un relámpago oscuro entre mis pensamientos alegres de antes. La presión social era inminente, sabía que no podía seguir así sin enfrentar las consecuencias. Al regresar a casa esa mañana, el aire fresco ya no tenía el mismo sabor dulce, estaba impregnado de incertidumbre e inquietud por lo que vendría después. Mi esposo aún dormía cuando entré por la puerta principal. Su presencia era un recordatorio constante de lo que dejaba atrás al entregarme a esta nueva relación secreta. Los días siguientes fueron una danza delicada entre dos mundos opuestos, uno lleno de rutinas monótonas y otro vibrante e impredecible junto a ella. Cada encuentro se volvía más intenso y significativo mientras luchábamos contra los límites impuestos por nuestras vidas previas. La conversación con mi esposo se tornó tensa cuando le mencioné algunos cambios menores en nuestra rutina diaria. Él notó algo diferente en mí y comenzó a cuestionar mis intenciones verdaderas. ¿Por qué te sientes tan distante?, preguntó mientras miraba fijamente mis ojos. Siento como si hubiera algo más. Mis palabras se atoraban en mi garganta mientras intentaba encontrar respuestas para sus preguntas inquietantes. Sabía muy dentro de mí que había cruzado una línea peligrosa. A pesar del miedo latente al juicio ajeno y las repercusiones sociales que podrían surgir si alguien descubría nuestra conexión secreta, había algo profundamente liberador en aceptar mis sentimientos por ella. Sin embargo, esa libertad venía acompañada de nuevos temores. ¿Qué sucedería si alguien nos veía juntas? ¿Qué pasaría si mi esposo llegara a enterarse? En medio de esas dudas persistentes recibí una llamada inesperada desde números bloqueados. Era ella sugiriendo encontrarnos nuevamente esa misma noche para compartir pensamientos sobre nuestro futuro juntos.
Las palabras resonaron como campanas lejanas llamando hacia lo desconocido mientras tomaba decisiones difíciles sobre mi vida actual y lo que realmente quería para mí misma. La noche se acercaba y el aire en la casa parecía más pesado que nunca. La llamada de la vecina aún resonaba en mi mente, cada palabra un eco de mis deseos reprimidos. Me encontraba en la cocina, preparando una cena que sabía no sería apreciada. Mi esposo llegó a casa justo cuando el aroma de la comida comenzaba a llenar el ambiente. ¿Qué hay para cenar?, preguntó, su tono indiferente cortando la atmósfera. Lo habitual, respondí, tratando de mantener la conversación ligera mientras me sumía en mis pensamientos. La idea de encontrarme con ella más tarde me llenaba de nervios y emoción al mismo tiempo. Mientras servía la cena, las palabras de mi esposo me parecían lejanas. Hablaba sobre su día, pero yo solo podía pensar en lo que significaría ese encuentro nocturno. La rutina monótona se convirtió en una muralla entre nosotros, y cada vez se hacía más difícil ignorar el vacío que había crecido con los años. ¿Estás escuchando?, su voz interrumpió mis pensamientos. Sí, claro, respondí sin convicción. Observé su expresión confundida, como si buscara algo en mí que ya no estaba presente. La conversación se tornó tensa rápidamente. Los reproches comenzaron a salir a flote, como si las palabras no pronunciadas durante años finalmente encontraran su camino hacia la superficie. Siento que te alejas, dijo él con un tono que mezclaba preocupación y frustración. No sabía cómo responder. Mis pensamientos estaban con ella, con esa nueva vida que se presentaba ante mí como un faro de esperanza. La idea de seguir adelante con mi matrimonio se sentía cada vez más lejana y vacía. Solo estoy cansada, logré murmurar mientras miraba hacia otro lado. Al finalizar la cena, decidí salir al balcón para tomar aire fresco. La noche en Valencia era mágica, las luces titilaban como estrellas caídas del cielo y el murmullo lejano del mar traía consigo recuerdos felices de tiempos pasados. Pero incluso esa belleza no podía ahogar el desasosiego que me invadía. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado: ¿nos vemos esta noche? Hay algo importante que quiero compartir contigo. Era ella. El corazón se me aceleró al leer esas palabras, una mezcla de ansiedad y anticipación invadió cada rincón de mi ser. Mi mente luchaba entre el deseo y la lealtad. ¿Era correcto dejarme llevar por esta atracción? Pero otra parte de mí sabía que no podía ignorar lo que sentía. Esa conexión emocional era demasiado intensa para ser ignorada. Regresé adentro con el corazón latiendo desbocado. Mi esposo seguía sentado frente al televisor, absorto en un programa que apenas parecía interesarle. La distancia entre nosotros era palpable, sentí como si estuviéramos en mundos completamente diferentes. Voy a salir un rato, anuncié abruptamente sintiendo como cada palabra pesaba sobre mí. ¿A dónde vas?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. A dar una vuelta, respondí evasivamente antes de salir por la puerta principal, dejando atrás el silencio incómodo del hogar. Caminé por las calles empedradas del barrio del Carmen, buscando encontrar claridad entre mis pensamientos mientras las luces parpadeaban a mi alrededor. Cada paso me acercaba a ella y alejaba cualquier duda sobre lo que realmente quería hacer esa noche. Al llegar a su casa, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción recorrerme. Toqué suavemente la puerta y esperé unos instantes hasta escuchar sus pasos acercándose. Cuando abrió, su sonrisa iluminó todo lo oscuro que había sentido durante días. «Hola», dijo con una calidez que me envolvió instantáneamente. «Me alegra verte aquí». Entramos juntas en su hogar, el espacio estaba decorado con toques personales que reflejaban su carácter vibrante y libre. Nos sentamos en el sofá mientras una tensión palpable llenaba la habitación, sabíamos lo importante que era este momento para ambas. Comenzamos a hablar sobre nuestras vidas, compartiendo historias y risas como si nos conocieran desde siempre. Pero pronto las palabras comenzaron a desvanecerse cuando nuestras miradas se encontraron intensamente, había tanto sin decir entre nosotras. Fue entonces cuando ella rompió el silencio. «Quiero ser honesta contigo, he estado pensando mucho sobre nosotros», sus ojos reflejaban vulnerabilidad mientras hablaba. «No sé qué futuro nos espera aquí.
El peso de sus palabras cayó sobre mí como una ola inesperada. Comprendí lo complicado que podría llegar a ser todo esto si decidíamos seguir adelante juntas. Sin embargo, también sabía que había algo real entre nosotras, algo por lo cual valdría la pena luchar. Antes de darme cuenta, nuestras manos se encontraron sobre el sofá. Ese simple gesto encendió una chispa entre nosotras nuevamente. En ese instante compartido, todo lo demás desapareció, los miedos sobre mi matrimonio, las expectativas sociales. Solo existíamos ellas dos en ese pequeño espacio lleno de posibilidades infinitas. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a perdernos en esa conexión profunda nuevamente sonó mi teléfono. Era un mensaje inquietante desde números bloqueados nuevamente: no olvides quién eres realmente. Las palabras resonaron como un eco sombrío dentro de mí mientras miraba hacia ella con incertidumbre creciente. La noche prometía ser reveladora pero también aterradora. Sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes de perderme por completo entre sombras desconocidas. El mensaje resonó en mi mente como un mantra inquietante. No olvides quién eres realmente. Las palabras parecían venir de un lugar oscuro, un recordatorio de la vida que había dejado de lado. Miré a la nueva vecina a mi lado, su mirada llena de complicidad y comprensión. En ese instante todo lo que había construido se sentía frágil, como una delicada casa de cartas. La noche se había instalado en Valencia, y las luces titilantes del barrio del Carmen parecían burlarse de mis dudas. La plaza vibraba con risas y conversaciones, pero yo estaba atrapada en mi propio torbellino emocional. La vecina, con su aura magnética, me ofrecía una salida a la monotonía que había invadido mi vida. Pero el miedo a lo desconocido se aferraba a mí con fuerza. Al día siguiente decidí visitar el mercado central. Las frutas frescas y los colores vibrantes eran un alivio para mis sentidos adormecidos. Mientras paseaba entre los puestos, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto sobre la vecina, su pasado complicado. Había mencionado una relación fallida que la había marcado profundamente. En sus ojos brillaba una mezcla de dolor y resiliencia, algo en su historia resonaba con mi propia lucha interna. Mientras recorría el mercado, me encontré con algunos vecinos que saludaban con sonrisas amables pero inquisitivas. La presión social era palpable, sus miradas parecían investigar cada rincón de mi vida. De repente un grupo de mujeres se acercó para conversar sobre las últimas novedades del barrio. Sus risas sonaban lejanas mientras yo intentaba mantener una fachada tranquila. Una de ellas mencionó el nuevo bar que había abierto cerca. Deberías ir más a menudo, dijo con un guiño cómplice. Me pregunté si sabían algo más sobre mí o si simplemente disfrutaban del chisme cotidiano. La incomodidad creció dentro de mí como una sombra alargada. Esa tarde decidí invitar a la vecina a tomar algo en ese bar nuevo. El lugar estaba lleno de vida, el aroma a paella flotaba en el aire mientras las luces parpadeaban suavemente. Al llegar, vi su sonrisa radiante y sentí como mi corazón latía un poco más rápido. ¿Te parece si pedimos algo típico?, sugerí, intentando romper el hielo. Claro, respondió ella. Un buen plato de paella siempre es bienvenido. Nos sentamos en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas del resto del local. Hablamos sobre trivialidades al principio, recetas familiares, anécdotas sobre nuestros días en Valencia y hasta los festivales que se acercaban. Pero pronto la conversación se tornó más profunda. Ella compartió más detalles sobre su pasado, cómo había luchado por encontrar su lugar después de esa relación fallida que casi le costó su esencia. Sus ojos reflejaban una tristeza que me resultaba familiar, era como mirar en un espejo empañado por las decisiones no tomadas. A veces siento que estoy atrapada, confesó, entre lo que debería ser y lo que realmente quiero. Las palabras resonaron dentro de mí como campanas lejanas. ¿Era posible que ambas estuviéramos navegando por aguas similares? A medida que hablábamos, la conexión entre nosotras se hacía más evidente, era casi palpable en el aire cargado del bar. Cuando nuestros platos llegaron, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar la misma cuchara. Un escalofrío recorrió mi cuerpo ante ese contacto inesperado, fue como si toda la tensión acumulada durante semanas estallara en ese instante fugaz. En medio de risas y complicidad compartida,
me atreví a proponerle salir nuevamente al día siguiente para explorar juntos los rincones menos conocidos de Valencia. Ella aceptó sin dudarlo, sus ojos brillando con entusiasmo ante la idea. Sin embargo, al salir del bar esa noche me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí, ya no podía ignorar el vacío en mi matrimonio ni los sentimientos crecientes hacia ella. El miedo seguía presente pero comenzaba a desvanecerse ante la posibilidad de descubrir quién era realmente fuera del rol asignado por años. Los días pasaron rápidamente mientras planeábamos nuestras pequeñas escapadas por Valencia, caminatas junto al mar y visitas a mercados artesanales llenos de colores vibrantes y aromas embriagadores. Cada encuentro traía consigo risas compartidas y momentos robados donde nuestras manos buscaban conectarse sin pensar demasiado en las consecuencias. Sin embargo, cada vez que escuchaba el sonido del teléfono o recibía un mensaje inesperado desde números bloqueados, recordaba esa advertencia inquietante: no olvides quién eres realmente. Era como si alguien estuviera observando mis movimientos desde las sombras. El temor comenzaba a asomarse nuevamente entre mis pensamientos alegres. Un día decidimos visitar la Plaza de la Virgen durante una celebración local llena de música y danzas tradicionales valencianas. Todo parecía perfecto hasta que nos encontramos con algunos vecinos conocidos justo cuando estábamos riendo juntas bajo las luces parpadeantes del festival. La tensión fue instantánea cuando uno de ellos nos miró fijamente antes de soltar un comentario casual pero cargado: ¿qué tal van esas escapadas? Se les ve muy cercanas. Las palabras resonaron como campanas estruendosas en medio del bullicio festivo. Sentí como el color se drenaba lentamente de mi rostro mientras intentábamos mantener nuestras sonrisas intactas. La vecina intentó restarle importancia al comentario, pero yo sabía lo peligroso que era estar expuestas así frente a otros ojos curiosos. La risa se desvaneció rápidamente mientras nos alejábamos del grupo hacia un rincón más apartado donde pudimos hablar sin ser interrumpidas. Esto no puede seguir así, dije finalmente, no puedo arriesgarme a perderlo todo por esta conexión. Ella me miró fijamente antes de responder. Pero, ¿qué es lo que quieres realmente? Las palabras flotaron entre nosotras como hojas llevadas por el viento. Todo lo construido podría desmoronarse si no tomábamos decisiones claras pronto. El eco del festival seguía sonando detrás nuestro mientras mis pensamientos luchaban por encontrar claridad entre tanta confusión emocional. La incertidumbre pesaba sobre mí como una nube oscura mientras regresábamos lentamente hacia casa esa noche. Cada paso parecía llevarme más lejos tanto física como emocionalmente del mundo conocido donde había vivido tanto tiempo sin cuestionar nada. Al llegar frente a mi puerta principal me detuve un momento antes de entrar. Sabía que debía tomar una decisión pronto o arriesgarme a perderme completamente entre sombras desconocidas. La noche se había vuelto más oscura y fría, pero el calor de mis pensamientos me envolvía. La idea de que la vecina pudiera mudarse a otra ciudad me llenó de una inquietud que no sabía cómo manejar. Había estado tratando de encontrar respuestas en mi interior, pero cada vez que pensaba en ella, el vacío en mi matrimonio se hacía más evidente. Al entrar a casa, el silencio era abrumador. Mi esposo estaba en la sala, absorto en la televisión. Su presencia, que solía ser un consuelo, ahora parecía un recordatorio constante de lo que me faltaba. Me senté a su lado, pero las palabras se negaban a salir. La rutina habitual nos había convertido en dos extraños compartiendo un mismo espacio. La conversación fluía sin emoción. Él hablaba sobre su día y yo asentía con la cabeza, intentando no perderme en mis pensamientos. La imagen de la vecina resplandecía como un faro en mi mente, iluminando todo lo que había estado oculto por años. ¿Qué harías si tuvieras que mudarte?, le pregunté al azar, sin pensar realmente en lo que significaba. Supongo que seguiría adelante, respondió con desdén, sin mirarme a los ojos. Esa respuesta resonó dentro de mí como un eco vacío. Después de esa conversación insignificante, decidí salir a caminar por el barrio del Carmen. Las calles empedradas tenían una belleza nostálgica bajo la luz tenue de las farolas. Mientras paseaba, los aromas de las tapas y la paella flotaban en el aire. Cada bocado representaba momentos felices del pasado que parecían tan lejanos ahora. Mientras caminaba sin rumbo fijo, vi a una amiga sentada en una terraza con una copa de vino en la mano. Me acerqué y me senté junto a ella. ¿Cómo va todo?, preguntó con curiosidad.
Lo mismo de siempre, respondí evasivamente, sintiendo que las palabras no eran suficientes para describir mi tormento interno. Ella notó mi inquietud y me miró fijamente. A veces hay que arriesgarse para ser feliz, dijo con sinceridad. Sus palabras calaron hondo, quizás era hora de dejar atrás el miedo y enfrentar mis verdaderos deseos. Regresé a casa con el corazón latiendo fuerte y una nueva determinación creciendo dentro de mí. Al entrar al salón, vi la luz del teléfono parpadeando, un mensaje de la vecina. Mi pulso se aceleró al leerlo, decía algo sobre necesitar hablar urgentemente. No podía ignorar esa llamada, necesitaba entender qué estaba pasando entre nosotras antes de que fuera demasiado tarde. Respondí rápidamente y acordamos encontrarnos al día siguiente en un café cercano. Esa noche apenas pude dormir, dando vueltas entre sábanas frías mientras mi mente divagaba entre posibilidades y miedos. La idea de perderla me resultaba insoportable, no podía dejarla marchar sin intentar luchar por lo que habíamos construido juntas. El día llegó con una mezcla de ansiedad y esperanza. Al llegar al café vi su figura sentada frente a una taza humeante, su mirada reflejaba una tristeza profunda que me preocupó instantáneamente. Gracias por venir, dijo suavemente al verme acercar. No podía quedarme callada, respondí mientras tomaba asiento frente a ella. Ambas comenzamos a hablar sobre nuestras vidas. Sus sueños perdidos y mis anhelos ocultos salieron a flote como si nunca hubieran estado reprimidos. Cada palabra compartida era como un hilo tejiendo nuestra conexión aún más fuerte. De repente ella tomó aire profundamente antes de hablar. Estoy considerando mudarme a Barcelona. Esas palabras cayeron como un jarro de agua fría sobre mí, toda la calidez del momento se evaporó instantáneamente. ¿Por qué?, pregunté casi sin poder contenerme. Porque necesito un cambio, he estado sintiendo esta presión constante aquí, confesó mientras sus ojos buscaban los míos con vulnerabilidad. El nudo en mi estómago creció al escuchar su decisión inminente. ¿Cómo podría permitirle irse? Era evidente que nuestras vidas estaban entrelazadas ahora más que nunca, tenía que hacer algo antes de perderla para siempre. ¿Y si decides quedarte?, pregunté casi suplicante. Ella sonrió triste pero sincera, no puedo quedarme solo por ti. Las horas pasaron volando mientras discutíamos nuestros miedos y deseos compartidos. Pero cada palabra también traía consigo la realidad inevitable, si ella se iba, yo perdería no solo una amiga sino también esa chispa renovadora que había traído luz a mi vida oscura. Finalmente decidimos dar un paseo por las calles del barrio donde todo había comenzado entre nosotras, cada rincón traía recuerdos vívidos llenos de risas y complicidad. En ese momento comprendí lo mucho que significaba para mí tenerla cerca, era imposible dejarla escapar así como así. De repente me detuve frente a una pequeña plaza llena de vida donde familias reían y niños jugaban despreocupadamente bajo el sol brillante, quise gritarle al mundo cuánto deseaba cambiar mi vida por completo por ella, pero las palabras se atoraron en mi garganta mientras el miedo regresaba con fuerza aplastante. No puedo seguir así, murmuré finalmente mientras tomaba su mano con firmeza entre las mías, necesitaba hacerle saber cuánto significaba para mí antes de perderla definitivamente. Ella miró hacia abajo por un momento antes de responder, «Tienes tu vida aquí». No quiero esta vida, interrumpí impulsivamente sintiendo como cada parte de mí luchaba contra las cadenas invisibles del deber y la expectativa social. En ese instante crucial donde nuestras manos estaban entrelazadas y nuestros corazones latiendo al mismo compás, escuchamos risas cercanas provenientes del mercado local lleno de gente disfrutando del ambiente festivo valenciano. Un contraste chocante ante nuestra realidad emocional desgarradora. Justo cuando pensábamos encontrar alguna claridad entre nosotras, el sonido vibrante del teléfono rompió nuestro momento frágil, era un mensaje inesperado. Al abrirlo vi claramente quién era el remitente, mi esposo había decidido enviar algo importante justo cuando todo estaba colapsando alrededor mío. La presión aumentó repentinamente mientras me daba cuenta del camino incierto ante mí. Una decisión debía tomarse pronto o arriesgarme a perder todo lo importante. El aire en mi pecho se volvió denso mientras leía el mensaje de mi esposo. Las palabras parecían flotar, pero su peso era innegable. No podía permitir que esto me detuviera. La incertidumbre de lo que estaba a punto de perder se apoderaba de mí,
y la inminente partida de la vecina se convertía en un eco constante en mi mente. Con cada segundo que pasaba, el deseo de encontrarla crecía. La idea de que pudiera irse sin que yo hubiera hecho nada para detenerla me llenaba de una desesperación que nunca había conocido. Mi corazón latía con fuerza, impulsándome hacia la puerta. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría expresar todo lo que sentía sin arriesgarlo todo? Salí de casa, el sol brillando intensamente sobre las calles empedradas del barrio del Carmen. Los aromas a paella y naranjas me rodeaban, pero no lograban distraerme. Caminé rápido, cada paso resonando con la urgencia de mi decisión. En mi mente solo había espacio para una imagen, su sonrisa cálida y la chispa en sus ojos cuando hablábamos. Al llegar a su puerta, mis manos temblaban ligeramente mientras tocaba el timbre. El sonido resonó como un tambor en mi pecho y esperé con ansiedad. Pasaron unos segundos que parecieron eternos antes de escuchar el sonido del cerrojo al abrirse. Ella apareció en el umbral, sorprendida al verme allí. Su expresión cambió rápidamente a una mezcla de alegría y confusión. ¿Qué haces aquí?, preguntó suavemente. Necesito hablar contigo, respondí casi sin aliento, sintiendo como las palabras se agolpaban en mi garganta. La invitación a entrar fue casi automática, ella retrocedió un paso y me dejó pasar. La habitación era acogedora, llena de luz que iluminaba cada rincón con calidez. Pero no podía concentrarme en nada más que en la realidad que se avecinaba, si no actuaba ahora, podría perderla para siempre. ¿Te has decidido ya? Su voz era suave pero cargada de significado. No sé si puedo seguir así, dije finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con asomarse a mis ojos. Mi vida, no es lo que quiero. Lo entiendo, contestó ella con un brillo triste en su mirada. Pero hay cosas que no podemos cambiar. No estoy lista para dejarte ir, confesé entre susurros, sintiendo como cada palabra se convertía en un peso más ligero sobre mis hombros. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotras mientras nuestras miradas se encontraban y sostenían el momento lleno de emoción reprimida. La tensión estaba palpable, parecía como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. ¿Y si tomamos un riesgo?, sugirió ella finalmente, rompiendo el silencio como un rayo entre nubes oscuras. El corazón me dio un vuelco ante su propuesta audaz, la idea de arriesgarlo todo por algo tan incierto era aterradora y liberadora al mismo tiempo. ¿Qué significa eso para nosotras? Significa que deberíamos dejar atrás lo que nos ata, respondió ella con firmeza. Las palabras flotaron entre nosotras como promesas silenciosas mientras contemplábamos lo imposible, elegir juntas un camino diferente al esperado. De repente sonó mi teléfono móvil, era un mensaje nuevo de mi esposo preguntando dónde estaba. El pánico comenzó a invadirme nuevamente, sabía que tenía poco tiempo antes de tener que enfrentar la realidad otra vez. Debo irme, murmuré casi sin pensar, sintiendo como una parte de mí quería quedarme para siempre. Espera, ella extendió su mano hacia mí como si quisiera retenerme allí por más tiempo. Pero ya había tomado una decisión, necesitaba salir antes de perderme completamente en esta nueva posibilidad que apenas comenzaba a vislumbrar. Salí corriendo del apartamento sin mirar atrás, cada paso resonaba con la urgencia del momento decisivo al cual me enfrentaba. La plaza estaba llena de gente disfrutando del día soleado, sus risas eran ecos lejanos comparados con el tumulto en mi interior. Mientras corría hacia casa, mis pensamientos danzaban entre los recuerdos felices y los momentos dolorosos compartidos con mi esposo. Sabía que no podía ignorar más los problemas entre nosotros, algo debía cambiar antes de ser demasiado tarde. Al llegar a casa, me encontré frente a la puerta cerrada como una barrera entre dos mundos, uno lleno de promesas no cumplidas y otro repleto de expectativas sociales aplastantes. Tomé una profunda respiración antes de abrirla lentamente. La escena dentro era familiar pero distante, él estaba sentado en la mesa con papeles esparcidos alrededor, sumido en sus pensamientos como siempre había estado últimamente. Al verme entrar, levantó la vista y su expresión cambió ligeramente. ¿Dónde has estado?, preguntó con tono neutral pero inquisitivo. No importa, respondí casi automáticamente mientras cerraba la puerta detrás mío con firmeza. Él frunció el ceño al notar algo diferente en mí,
una resolución recién descubierta o quizás solo una sombra del conflicto interno que aún ardía dentro mío. Necesitamos hablar, dije finalmente sintiendo como las palabras pesaban más ahora que nunca antes. Su mirada se endureció ante mis palabras, sabía exactamente lo que eso significaba y ambos éramos conscientes del abismo emocional al cual estábamos asomándonos sin retorno posible. En ese instante comprendí, había cruzado una línea invisible entre dos mundos irreconciliables y ahora debía enfrentar las consecuencias inevitables.